Hola queridos estudiantes del grado tercero, bienvenidos nuevamente a la clase de Ciencias Naturales. En el día de hoy vamos a mirar cómo el ser humano transforma los ambientes. Recuerde que en un ambiente o en un entorno siempre hay transformaciones. En el pasado los pueblos eran pequeños y la gente los transformaba directamente en la naturaleza. Transformaba los ambientes, tanto los terrestres como los acuáticos. Lo hacía de forma artesanal, es decir, de una forma que el ser humano lo hacía manualmente. Veamos. En los ambientes acuáticos, es decir, aquellos de agua dulce como los ríos, los arroyos, el agua corre todo el tiempo. En las lagunas y humedales permanece en un mismo lugar. Y en el mar, los océanos, el agua es salada y se mueve por acción del viento y el agua. Entonces vamos a ver cómo los seres humanos hemos transformado este tipo de ambientes. Por ejemplo, en los ríos se han construido canales porque pasan cerca a las ciudades, por el centro de las ciudades, entonces han construido puentes y canalización para evitar inundaciones y también para aprovecharlos como fuente de agua potable. Los ríos que están cerca a las fincas están siendo canalizados para obtener agua para así regar los cultivos. También las represas cambian la forma de los ríos porque retienen el agua y se crean para almacenarla o para generar energía. De los ríos también se extraen minerales o arenas, se traen minerales como el oro, como el carbón, petróleo. Estos se encuentran en el fondo y este tipo de actividades hacen que los ríos se desvíen o se sequen. Muy bien, la contaminación de lagos o lagunas. Los lagos o lagunas se han utilizado como medio turístico o también para utilizarla como regar los cultivos o para la ganadería, pero se modifican porque le adicionan sustancias químicas al agua o el uso de pesticidas. Cuando llueve también son arrastrados a este tipo de afluentes. La transformación de ambientes marinos. En el mar, la construcción de puentes para cortar distancias o comunicar poblaciones, al igual que el montaje de plataformas para la extracción de petróleo, también modifican el ambiente, especialmente cuando hay derrames causando la muerte o la migración de la fauna marina. Desafortunadamente, cuando se quiere restaurar un espacio porque ha sido contaminado altamente, que ya llega al punto en que no es capaz de recuperarse solo, se intenta recuperar tratando de limpiarlo y llevarlo a su estado original, buscando recuperar la fauna y la flora que se perdió en la modificación de ese ambiente. Además, cuando esto sucede, cuando la contaminación llega a unos índices tan altos, genera enfermedades para el ser humano y también acaba con otros organismos que habitan en estos lugares. Obviamente algunas zonas se pueden recuperar, pero para cuando las recuperamos, cuando ya se han restaurado, se deben tener en cuenta algunas acciones para cuidarlo. Por ejemplo, se deben mover las viviendas de las zonas posibles de inundación, porque a veces cuando el río crece y baja el nivel, deja como una especie de playas que aparentemente son adecuadas para viviendas, pero no es así, porque cuando el río vuelva a crecer, otra vez va a tratar de ocupar esos espacios y por eso causa emergencias. También tenemos no dejar los animales de granja cerca al río, debemos mantenerlos estabulados para evitar que con las heces fecales contaminen las quebradas o el río. Mover los cultivos de la zona para que el río no se contamine con los agroquímicos. Es importante esa parte porque cuando llueve estos restos químicos van al río. También es importante el uso de control de plagas, pero de tipo orgánico y no de tipo químico. Evitar que las fábricas liberen desechos y que la gente use el río como basurero.
Y si deseamos mejorar estos espacios reforestándolos o reemplazándolos, lo debemos hacer por flora nativa y así recuperaremos el cauce y los lechos de las quebradas y los ríos. El ser humano ha transformado los ambientes terrestres. El ser humano ha eliminado condiciones originales de los ambientes para hacer uso de la tierra, vivir o extraer recursos. Por ejemplo, en un espacio hace modificaciones como talar bosques para obtener madera, ya sea para construir viviendas o para construir muebles. También tala árboles o bosques para sembrar, hace quemas y esto perjudica el ambiente. Las carreteras y túneles dividen los paisajes, lo que hace que algunos animales corran peligro al ser arrollados por los autos. Los animales de granja deterioran el paisaje porque consumen plantas y desgastan el suelo. Y las ciudades crecen por lo que los bosques son reemplazados por casas y edificios. Es muy importante entonces que tengamos en cuenta que debemos cuidar esos espacios y hacer un muy buen uso de ellos. ¿Por qué? Porque hay que evitar llegar a esto, a la pérdida de la biodiversidad. ¿Pero qué es la biodiversidad? Es la variedad de formas de vida que existe en una zona determinada. Nuestro país Colombia es uno de los países más diversos del mundo por su variedad de climas y ambientes. Es de los más estamos ocupando como el segundo lugar en biodiversidad. Por eso acá en este mapita que podemos apreciar de Colombia, vemos que en el Caribe encontramos aves, anfibios, mamíferos y reptiles, o en la zona pacífica y tenemos un número muy alto de especies porque somos muy afortunados con eso, con esa gran variedad, con esa biodiversidad de especies, lo que nos facilita entender el por qué cuidarla, el por qué hacer un buen uso de ellos. Y es por eso que hay reservas naturales, es decir, ecosistemas protegidos donde está prohibido cazar esos animales, talar los bosques o explotar recursos naturales. Existen amenazas que pueden hacer desequilibrar estos sistemas o estos ambientes, que son la tala de bosque, la extinción de especies, la sobreexplotación pesquera, la caza, el tráfico ilegal de animales silvestres y la explotación de recursos naturales no renovables. Los desechos y el reciclaje. ¿Qué es un desecho? Un desecho es todo aquellos materiales o objetos que consideramos que ya no nos prestan ningún uso, o sea, que son inútiles y por lo tanto necesitan ser eliminados porque si los dejamos en nuestros hogares ya nos empieza a hacer estorbo o empiezan a producir malos olores. Sin embargo, lo que para algunos no tiene utilidad, para otras personas sí puede ser útil, y entonces acá entra algo llamado la clasificación de esos desechos, la importancia de clasificarlos para poder hacer un buen uso de ellos. Los clasificamos, por ejemplo, por el origen, es decir, que sean naturales cuando son restos de animales o de vegetales, artificiales pues cuando son de origen industrial o creados por el hombre. Otra forma de clasificar los desechos es por el tiempo de descomposición, es decir, cuando son restos que se descomponen de manera natural y tardan poco tiempo en hacerlo, se llaman biodegradables. Y cuando no se degradan de forma natural o tardan demasiado tiempo en hacerlo, se llaman no biodegradables. El reciclaje es un proceso en el cual convertimos esos materiales usados en nuevos productos. La mayoría de desechos pueden ser reutilizados si se separan adecuadamente. Entonces acá muestran en esta imagen un ciclo del reciclaje cuando en nuestros hogares o en nuestras empresas se generan esos residuos, la importancia de separarlos de acuerdo al origen o al material del que están hechos. Luego sacarlos para que el camión que recoge los residuos sólidos lo transporta hasta la planta de almacenamiento y reciclaje. Allí son reciclados o transformados en nuevos productos, se fabrican nuevos elementos o productos que
Nuevamente irán a las tiendas donde se distribuyen hacia nuestros hogares y continúa el ciclo. Entonces, si cumplimos con esta partecita, estamos haciendo un gran beneficio a nuestro planeta. ¿Qué hacer con esas zonas terrestres que ya fueron dañadas? O que fueron alteradas. Estas se pueden recuperar, se puede hacer, pero se deben hacer con, en este caso, por ejemplo, que hay una tala con plantas nativas. Y la intención de recuperar estos ambientes es que haya nuevamente alimento para animales silvestres y que cuando ya se hayan restaurado puedan servirle de hogar a muchas especies y al ser humano para realizar, por ejemplo, actividades de caminatas o actividades recreativas. ¿Cómo cuidar estas zonas que ya están restauradas? Sembrando plantas nativas para recuperar la flora y la fauna, retirar cultivos y plantas que no pertenezcan a la zona, ¿cierto? Dejar solo las nativas, mover a otras zonas animales domésticos que puedan comerse la nueva vegetación. Y en las zonas restauradas, si lo vamos a colocar para turismo o para visitas, debemos ubicar unos tarros de basuras para que las personas que nos visiten o que vayamos por el lugar depositemos las basuras en el lugar adecuado. Vamos a ver el siguiente videito para tener más claro el por qué es tan importante reciclar. Bienvenidos. Hoy aprenderemos sobre la importancia del reciclado. ¿Por qué una botella de vidrio, una de plástico y un papel no pueden estar juntos? Mira. ¿Viste los nuevos botes que pusieron en la plaza? Son 3 botes grandes. En uno dice vidrios, en otro papeles y en el otro dice plásticos. No los vi. ¿Y para qué son? Ocurre que mi mamá me compró unas galletas y cuando fui a arrojar el envoltorio encontré estos botes. ¿Tendrá algo que ver con lo que vimos en clase? ¿Qué tarea tenían para hoy? Teníamos que fijarnos qué cosas arrojamos a la basura en nuestras casas y qué averiguaron. En mi casa desechan los restos de la comida, papeles que ya no sirven, botellas de plástico y algunas cosas de vidrio. Muy bien. Entonces, ¿alguien me puede decir a qué llamamos basura? Es todo lo que ya no sirve y queremos sacar de nuestras casas. Claro, ahora les propongo que imaginen si no pudieran sacar la basura de sus casas y tuvieran que pensar cómo evitar que se acumule y se descomponga. ¿Qué podrían hacer? Mi mamá tiene 2 botes de basura. En uno recoge lo que sobra de las ensaladas, cáscaras de huevo y ese tipo de cosas. Y cuando ya tiene bastante, la entierra en una maceta donde tiene lombrices. ¿Y para qué hace eso? Porque las lombrices se alimentan de los restos y los transforman en tierra que es muy buena para las plantas. Muy bien. Eso que nos cuentas se llama reciclar, es decir, hacer que algo que ya no sirve vuelva a ser útil de alguna manera. La basura es uno de los grandes problemas de las ciudades. Si pensamos que en una ciudad viven millones de familias, la cantidad de basura por día es muy grande y se empieza a acumular en diferentes lugares. Por eso es muy importante que parte de esos residuos se vuelvan a utilizar y de ese modo la cantidad de basura será menor. Por ejemplo, los restos de plástico o de vidrio se pueden volver a fundir y hacer otros elementos. El papel puede juntarse y por medio de otro proceso puede hacerse más papel. Entonces, si todos recicláramos nuestros residuos, estaríamos colaborando en el cuidado de nuestro ambiente. Exacto. Me agrada esto de reciclar. Me entusiasma mucho. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo? Tú puedes separar las cosas que vas botando, porque no es lo mismo reciclar comida que plástico o vidrio, como los botes de la plaza. Ya entiendo, por eso uno decía vidrio, otro plástico y otro papeles. Es el primer paso para reciclar, clasificar los residuos. Ahora que lo recuerdo, esos botes tenían un símbolo. ¿Qué símbolo? Unas flechas que formaban un círculo. Es muy claro, ese es el símbolo del reciclaje. Sí, se usa y se vuelve a usar, como un ciclo. Reciclando, ayudamos al medio ambiente. Suscríbete para seguir aprendiendo y coméntanos. ¿Cómo ayudas a cuidar el planeta? ¡Hasta la próxima!
Muy bien, como pudimos apreciar en el videíto, es importante reciclar y lo podemos empezar a hacer desde nuestros hogares. Muy bien, continuamos. ¿Qué vamos a hacer en nuestro cuadernito? En el cuadernito vamos a hacer un tallercito en el que la primera parte es un mapa conceptual de cómo el ser humano ha transformado ambientes acuáticos. En la segunda parte vamos a anotarle 5 recomendaciones que debemos tener en cuenta para o acciones para cuidar algunas áreas o espacios que ya han sido recuperados. En el tercero vamos a pegar la imagen que trajimos del campo y ciudad y alrededor le vamos a escribir qué tipo de transformaciones se presentan en esa misma zona, como las expuestas anteriormente. Luego viene una situación donde un chico con su familia hizo reforestación y cuidado de una montaña. Joan hizo esta reforestación y él quiere colocar un aviso para que cuando vayan a visitar todo ese lugar lean las recomendaciones para poder estar allí. Entonces acá en la parte de abajo hay unas recomendaciones, vamos a elegir las que consideramos correctas que debemos colocar acá en el aviso, porque no todas son las adecuadas. En el siguiente punto hay una cantidad de residuos o desechos de los que se producen en nuestros hogares y luego hay un punto ecológico y en cada canequita hay un nombre de cada producto o desecho que debe ser colocado allí. Entonces vamos a escribir en cada cuadrito el nombre de los desechos que hay acá arriba de acuerdo a las características que nos muestra cada tarro. Entonces esa es la actividad del día de hoy. Recuerden la importancia de las recomendaciones, que son desarrollar el taller teniendo en cuenta la escritura correcta de las palabras, anotando los enunciados con la respuesta para que sea más práctico para estudiar. Realizamos el trabajo durante la jornada y resolvemos inquietudes con la profe a través del WhatsApp. Con mucho gusto estaré al pendiente. Y al finalizar la actividad revisamos que el trabajo esté completo y agregamos la evidencia en la plataforma en modo. También en la clase de Zoom podemos aclarar alguna duda. Gracias por su atención y colaboración en la jornada del día de hoy. Es maravilloso contar con su apoyo.